En el cine de oro, los aplausos tapaban gritos y las luces ocultaban veneno. Detrás de la fama, se cocinaban traiciones que terminaron en funerales discretos y portadas maquilladas de mentiras. 10 estrellas que no soportaron los celos, la obsesión y el juego de poder. No usaron armas, usaron copas y cenas servidas con muerte. Historias reales donde la pasión terminó con el corazón detenido por unas gotas invisibles. Prepárate para descubrir la lista más oscura del cine mexicano. Los 10 famosos que convirtieron el amor en un crimen perfecto. Empezamos. Carlos nunca fue el protagonista, pero sabía cómo moverse en los pasillos del poder. Su rostro serio lo llevó a papeles secundarios en dramas, mientras en la vida real jugaba a ser conquistador. Su problema fue elegir a la persona equivocada. Una mujer casada con un empresario que no perdonaba infidelidades. Cuando las amenazas empezaron, Carlos decidió adelantarse. Preparó un encuentro en un hotel del centro. Pidió champaña y fingió calma mientras servía la última copa. Ella sonrió, brindó, y minutos después se desplomó. Carlos salió por la puerta trasera como si nada hubiera pasado, dejando la escena lista para parecer un accidente. Los periódicos hablaron de una tragedia repentina. Nadie sospechó del actor discreto que esa misma noche subía al escenario con la misma frialdad con que había cometido el crimen. Su mirada no cambió, pero quienes lo conocían decían que nunca volvió a beber champaña. Este caso quedó enterrado en los años 50, porque el poder prefirió callar. En los camerinos se comentaba en voz baja: Carlos juega limpio en escena, pero fuera, nadie está a salvo. Rafael era la imagen del hombre elegante, el actor que dominaba el teatro y el cine, pero detrás de esa fachada, sus romances eran armas cargadas de celos y control. Se enamoró de una joven bailarina, y cuando la descubrió con otro, juró que no iba a compartirla con nadie. Organizó una cena privada. El menú parecía perfecto, el vino mejor. En una de las copas, Rafael dejó caer el ingrediente que borraría la sonrisa para siempre. La conversación siguió como si nada, hasta que el cuerpo se desplomó frente a él. Rafael siguió comiendo como si fuera parte del libreto. Al día siguiente, el periódico lo llamó fatalidad doméstica. Nadie se atrevió a señalarlo, porque su nombre abría puertas en el teatro y en la política cultural. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban por el amor, sonreía con esa frase que se volvió leyenda: el amor, cuando duele, se cura rápido. Esa frase se convirtió en código entre actores. Los que sabían entendieron que no hablaba de olvidar, sino de eliminar. ¿La venganza se justifica cuando el amor se convierte en burla? Manuel Fábregas era refinado, dueño de un talento que lo llevaba del cine al teatro sin dificultad, pero en su vida íntima era un hombre obsesivo, incapaz de tolerar un engaño. Cuando descubrió que su pareja mantenía otro romance, no hizo un escándalo, planeó una venganza fría. Invitó a la mujer a un viaje por carretera. Durante una parada, le ofreció un refresco para el calor. Ella bebió sin sospechar que ese trago llevaba algo más que burbujas. Minutos después, comenzó a sentirse mal, y el pánico se apoderó del coche. Manuel condujo como si intentara salvarla, pero llegó al hospital cuando ya no había nada que hacer. En la versión oficial, fue un paro fulminante. Los médicos nunca imaginaron que el veneno estaba en la botella que desapareció antes de llegar a urgencias. Manuel lloró frente a las cámaras, pero su mirada era de piedra. Los que trabajaban con él decían que después de aquel viaje, sus papeles se volvieron más oscuros, como si estuviera actuando su propia culpa. David Silva era el actor del pueblo, el galán de las películas callejeras, el hombre que parecía sincero en pantalla, pero en la vida real tenía un carácter explosivo y un orgullo que no aceptaba traiciones. Cuando supo que lo habían engañado, decidió devolver el golpe donde más dolía. Cuentan que invitó a su amante a una fiesta privada en un salón del centro. Música, tragos y risas ocultaban el plan. En la última copa, David sirvió la mezcla que había preparado horas antes. La mujer bebió y cayó en medio de la pista, mientras él fingía desesperación. Los invitados pensaron que era un infarto. La policía nunca investigó porque el informe decía muerte natural. Pero en los barrios del cine se hablaba de otra cosa, que David nunca volvió a sonreír igual después de esa noche, y que su carrera empezó a hundirse por las sombras que lo perseguían. Quienes lo conocían juraban que su mirada en las últimas películas ya no era actuación, era el recuerdo vivo de lo que hizo.
Eduardo Noriega siempre fue intenso, dentro y fuera de la pantalla. Sus romances eran igual de dramáticos que sus personajes. Un día descubrió que la mujer que decía amarlo planeaba dejarlo por un productor poderoso, y la humillación lo encendió. Decidió invitarla a una fiesta privada en su departamento. Música suave, copas de vino y sonrisas falsas. En una de esas copas, Noriega deslizó el veneno que había comprado en secreto. Ella brindó, rió, y luego todo se apagó. Eduardo llamó a los amigos con un grito fingido, pero nadie imaginó lo que realmente había pasado. Los periódicos lo pintaron como tragedia inesperada. Nadie lo acusó, porque el dinero compraba silencios en esa época. Eduardo siguió filmando, pero con una mirada que helaba la sangre en cada toma. Al final de su vida, cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, solo dijo: hay cosas que se hacen una sola vez y para siempre. Mapita Cortés era la actriz que todos deseaban ver en pantalla, con esa mezcla de dulzura y picardía que conquistaba al público. Pero su vida fuera del set era un torbellino de romances peligrosos. Se enamoró de un productor que le prometió contratos eternos, hasta que lo descubrió con otra actriz. Mapita no hizo escenas, no gritó, planeó. Una noche, en su departamento, preparó una cena íntima. El vino era caro, la música suave, y la sonrisa de Mapita escondía el secreto. En la tercera copa, el veneno ya hacía su trabajo. Él intentó hablar, pero su garganta se cerró. Ella solo dijo: no era parte del libreto, ¿verdad? El caso nunca llegó a los diarios. El productor murió repentinamente, y Mapita viajó a Centroamérica a filmar otra cinta como si nada hubiera pasado. Los que sabían, callaron, porque sabían que enfrentarse a ella era firmar su sentencia. Con los años, Mapita hablaba del amor como un juego peligroso. Decía: algunas partidas se ganan, aunque sea rompiendo las reglas. Rita Macedo no era cualquier actriz. Era la mujer que paralizaba un set con solo entrar. Fuerte, elegante y obsesiva, su carácter la llevó a vivir amores que parecían películas de suspenso. Cuando se enteró de que su amante coqueteaba con una debutante, no lo enfrentó con palabras. Lo invitó a cenar. La mesa estaba perfecta: flores, velas y una botella de vino que Rita había elegido para algo más que brindar. Cada sorbo era un paso hacia el final, y cuando él empezó a sentirse mal, Rita lo miró sin pestañear. «Te dije que conmigo no se juega», susurró antes de dejarlo sin aliento. El escándalo nunca salió porque el muerto era poderoso y Rita sabía guardar secretos. Su carrera siguió intacta, pero quienes trabajaban cerca juraban que su mirada después de esa noche ya no era la misma. Era la mirada de alguien que había cruzado la línea y no pensaba volver. En una entrevista, años después, lanzó una frase que sonó como confesión: «Hay cosas que se hacen y jamás se cuentan». Dalia Íñiguez vivía en las sombras del cine, siempre en papeles secundarios, pero en la vida real protagonizó uno de los crímenes más comentados entre pasillos. Se enamoró de un hombre casado, y cuando él quiso terminar el juego, Dalia no lo aceptó. En una fiesta privada, entre risas y mariachis, le sirvió un trago que no venía solo. En minutos, su sonrisa se congeló, y el silencio cubrió la pista de baile. Nadie sospechó de Dalia, porque fingió histeria y llanto. Pero quienes la conocían sabían que ese gesto helado en sus ojos no era de sorpresa, era de victoria. El caso se cerró como muerte súbita. El viudo nunca imaginó que la actriz que sonreía en las películas era capaz de planear algo así. A partir de ese día, Dalia se volvió más fría, más calculadora, y nunca volvió a confiar en nadie, ni en ella misma. Norma Ancira era la actriz discreta que todos creían intocable, una mujer sin escándalos, siempre en papeles modestos. Pero cuando la traición tocó a su puerta, su lado más oscuro salió a la luz. Descubrió que su pareja no solo la engañaba, sino que presumía esa traición entre amigos influyentes. No gritó, no reclamó, planeó. Esperó la ocasión perfecta, una reunión privada, rodeada de lujo, donde todos sonreían sin saber lo que venía. Mientras él conversaba confiado, Norma abrió su bolso y sacó el arma más inesperada, un frasco pequeño, invisible para cualquiera que no supiera qué buscar. Lo mezcló con la bebida mientras su mirada seguía fija en la charla. Cuando le entregó la copa, sonrió como si nada hubiera pasado. Él brindó, bebió y siguió hablando. 5 minutos después, su garganta se cerró. El sudor corrió y cayó de golpe sobre el sillón. Los gritos llenaron la sala. Norma corrió como cualquier mujer desesperada,
fingiendo horror mientras por dentro sentía una calma helada. Ese era el guión que ella misma había escrito. La prensa nunca publicó nada. El muerto era un hombre poderoso, y el silencio se compró con dinero. Norma siguió filmando, con la misma serenidad de siempre, pero en los camerinos comenzó a repetir una frase como un mantra: nada es eterno, y a veces hay que ayudar al destino. René Dumas nunca llegó a ser la estrella principal, pero en los pasillos del cine, su nombre quedó marcado por una historia que heló la sangre de quienes la conocieron. Su relación con un político poderoso la puso en la cima, pero también la condenó. Cuando él decidió cambiarla por alguien más joven, René no lloró ni rogó, sonrió. Planeó una última cena, no para despedirse, sino para cerrar la historia a su manera. En un restaurante privado, con luces bajas y vino caro, René se encargó de que cada sorbo se convirtiera en una cuenta regresiva. Él hablaba confiado, sin imaginar que cada palabra lo acercaba más al final. Minutos después, su cuerpo se desplomó sobre la mesa, y ella se levantó con la misma frialdad con la que había llegado. La prensa habló de ataque cardíaco. Nadie se atrevió a dudar. Había demasiado dinero para enterrar cualquier verdad. René desapareció del cine semanas después, dejando contratos firmados y un silencio que pesaba más que cualquier escándalo. Nadie volvió a verla, pero los rumores decían que vivía en Sudamérica con otro nombre. ¿Hasta dónde llega alguien que no quiere ser reemplazada? Estas 10 historias no son leyendas, son la verdad más cruda del cine de oro. Detrás del glamour se escondieron traiciones que terminaron en veneno y funerales disfrazados de accidentes. Hubo amores que se convirtieron en trampas mortales y copas que sellaron destinos sin testigos. Actores y actrices que en pantalla fingían inocencia, pero fuera del set jugaban con la muerte. Nadie lo contó porque el poder compró silencios, pero los rumores nunca murieron. Hoy rompimos ese pacto y pusimos los nombres sobre la mesa. Si quieres descubrir más secretos que arden bajo la historia oficial, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Lo que sigue será más oscuro que esto.